Bienvenidos a su podcast favorito Viajando por Asia. Mi nombre es Vania y el día de hoy estaremos hablando de uno de los países más bellos de Asia-Pacífico, Nepal. Así es, Vania. Explicaremos un poco de su historia, además de su economía, y hablaremos de algunos datos sobre su cultura, política y sociedad. Mi nombre es Kaori y espero que el capítulo de hoy les guste mucho. Así que, querida audiencia, ponte cómoda, prepárate un snack y toma algunas notas que aprenderemos mucho durante estos minutos. Gracias, Kaori, por estar un capítulo más conmigo en este proyecto. Y bueno, antes de empezar, me gustaría darles la ficha técnica de Nepal. Su nombre oficial es República Democrática Federal de Nepal. Su área consta de 147.181 kilómetros cuadrados. Nepal limita en el sur, este y oeste con India y en el norte limita con China. Nepal se divide en 7 provincias y 77 distritos. Frente a cada provincia se sitúa un ministro principal que actúa como presidente del Consejo de Ministros y el gobierno federal cuenta con un representante en cada provincia. La población en Nepal es de 30,5 millones. Su capital es Katmandú, con 104 millones de habitantes. Y los idiomas oficiales de Nepal pues es el nepalí, también llamado Gorjali. Muchas gracias por ese contexto del país, Van. Ahora, para entender aún mejor a Nepal, vamos a sumergirnos en su historia. Tenemos desde los inicios a los Kirati y budistas. La historia registrada de Nepal emerge desde muy en la antigüedad con los Kirati hindúes, llegando del este hacia el siglo 7 u 8 a.C. Este pueblo mongol dio a los primeros soberanos conocidos del valle de Katmandú. El rey Yalambar, que fue el primero de los 29 de la dinastía, aparece en el Mahabharata, la epopeya hindú, pero poco más se sabe de ellos. En el siglo VI a.C., en el seno de la familia de Kapilavastu, nació el príncipe Siddhartha Gautama, cerca de Lumbini. Más tarde, se enmarcaría en un camino de meditación que lo llevaría a la iluminación y a convertirse en budista. La religión que fundó sigue teniendo una influencia vital en toda Asia y cada vez más en el mundo. Hacia el siglo III a.C., el gran emperador budista indio Ashoka visitó Lumbini y levantó un pilar en el lugar de nacimiento de Buda. Cuenta la leyenda que entonces visitó el valle de Katmandú y erigió 4 estupas. Las estupas son monumentos funerarios de peregrinación budista. Estas pues las levantó en Patán, que todavía existen, pero no hay constancia de que efectivamente fueran hasta allí. En cualquier caso, su imperio Maurya, que contempla los años 321 a 184 a.C., fue vital para la difusión del budismo en la región, labor continuada por el reino budista de Kushan, del norte de la India. Con el paso de los siglos, el resurgimiento de la fe hinduista eclipsó el budismo en todo el subcontinente. Cuando los peregrinos budistas chinos Faxian y Xuanzang pasaron por la región por los siglos 5 y 7, Lumbini ya estaba en ruinas. Posteriormente tenemos los Licchavi, los Thakuri y después la oscuridad. Con la llegada de los Licchavi desde el norte de la India, el hinduismo fue ganando terreno en Nepal. En el año 300 impusieron a los Kirati, que se trasladaron al este para dar lugar a los actuales pueblos Ral y Limbu. Entre los siglos 4 y 9, los Licchavi propiciaron una nueva edad de oro cultural. Su ubicación estratégica les permitió prosperar con el comercio entre la India y China. Las chaita, que era un tipo de estupas, y los monumentos de esta época aún se reconocen en el templo de Changu Narayan, al norte de Bhaktapur, y en las calles secundarias del casco antiguo de Katmandú. Amsubarman, primer rey Thakuri, llegó al poder en el 602, sucediendo a su suegro Licchavi. Consolidó su hegemonía al norte y al sur de la boda de su hermana con un príncipe indio y la de su hija Birkuti, con el gran rey tibetano Songtsen Gompo, junto con Huecheng, la esposa china del rey tibetano. Esto consiguió que este último se convirtiera el budismo en torno al año 640, lo que cambió de forma significativa la fisionomía tanto del Tíbet como del Himalaya. Conforme el budismo fue perdiendo importancia en la India, textos y conceptos claves de esta doctrina regresaron a Nepal desde Tíbet por los altos pasos del Himalaya. De finales del siglo VII al siglo XIII, Nepal se sumió en una época oscura de la que poco se sabe. Fue invadido por el Tíbet en el año 705 y por Cachemira en el año 782. No obstante, la ubicación estratégica del valle de Katmandú y su fértil suelo aseguraban el crecimiento y la supervivencia del reino.
Al rey Gunacamadeva se le atribuyó la fundación del Kantinpur, la actual Katmandú, hacia el siglo V. Después tenemos la era dorada de los Malta. El primero de los reyes maya, que significa luchadores en sánscrito, alcanzó el poder sobre el valle de Katmandú en torno al año 1200, tras ser expulsado de la India. Este periodo fue una edad de oro de 550 años, aunque salpicada de luchas por las codiciadas runas comerciales hacia el Tíbet. Los primeros soberanos maya tuvieron que enfrentarse a diversos desastres. En 1255, un enorme terremoto acabó aproximadamente con un tercio de la población. Una devastadora invasión musulmana protagonizada por el sultán Shams-ud-Din de Bengala apenas un siglo después arrasó cientos de santuarios hindúes y budistas. Aunque no tuvo un efecto cultural duradero, a diferencia de la invasión del valle de Cachemira, que aún es musulmán. En la India los daños fueron más extensos y muchos hindúes se refugiaron en las montañas nepalíes, donde fundaron pequeños principios Rajputa. Por lo demás, los primeros años del reinado maya, que contempla los años 1220 y 1482, fueron muy estables y su auge se alcanzó en su tercer monarca, Yashatini Maya, que unificó el valle y estructuró las leyes, incluida el sistema de castas. Tras la muerte de su reino, Yaksha Maya en 1482, el valle de Katmandú se repartió entre los hijos de este, dando lugar a los tres reinos Bhaktapur, Bhagadón, Katmandú y Patán. El resto de lo que hoy se denomina Nepal estaba formado por un rompecabezas de unos 50 estados dependientes, desde Palma y Yumi al oeste hasta los semidependientes Banepa y Parping, muchos de los cuales acuñaban su propia moneda y tenían ejércitos independientes. La rivalidad entre los tres reinos del Valle de Katmandú no solo se reflejó en la guerra, sino también mediante el mecenazgo de la arquitectura y la cultura, que florecieron en franca competencia. La época maya influyó tanto en el panorama religioso como en el artístico, al iniciarse las espectaculares fiestas anuales del carro de Indriya Yatra y Mashedrata. Por último, yo te voy a hablar sobre la unificación bajo los Shah. En 1768, Prithvi Narayan Shah, soberano del minúsculo reino montañoso de Gorta, que estaba a medio camino entre Pokhara y Katmandú, tomó posesión del extremo valle de Katmandú, dispuesto a llevar a cabo su sueño de un Nepal unificado. Había tardado más de un cuarto de siglo en conquistar el territorio y consolidar su llegada, pero tenía en mente un nuevo trazado del paisaje político del Himalaya. En 1774, Shah ya había tomado la estrategia fortaleza montañosa de Nuwakot, tras repeler los esfuerzos de la Compañía de las Indias Orientales, pero no consiguió tomar Katmandú hasta 24 años después. Entrando a hurtadillas, aprovechando la embriaguez general durante el festival de Indriya Yatra. Al cabo de un año logró tomar Kitripur, tras 3 largos y fallidos intentos. Como atroz represalia, sus tropas cortaron más de 50 kilogramos de narices y labios de los habitantes. No es de extrañar que a partir de entonces apenas encontraran resistencia. En 1769 derrotó a los cobardes reyes maya, poniendo fin a su dinastía y unificando Nepal. Shah trasladó su capital de Gorka a Katmandú e instauró la dinastía Shah, que perduró hasta el 2008. Sin embargo, el propio Shah no vivió por mucho tiempo tras su conquista, pues murió en el año 1775 en Nuwakot, 6 años después de la unificación, pero todavía es venerado como el fundador de la nación. Construyó su imperio a partir de la conquista y su insaciable ejército necesitaba nuevos botines y territorios. A los 6 años, los Gurkhas habían conquistado el este Nepal y Sikkim. La expansión prosiguió hacia el oeste por Kumaon y Garhwal, y no se detuvo hasta la frontera de Punjab, ante el ejército del poderoso soberano tuerto Ranjit Singh. Las fronteras en expansión de Gran Nepal abarcaban entonces de Cachemira a Sikkim, y acabaron consolidándose con el imperio más potente del mundo, el británico. A pesar de los primeros tratados firmados, las disputas de la Terei llevaron a la primera guerra anglo-nepalí, que ganó Gran Bretaña tras 2 años de lucha. Los británicos quedaron tan impresionados por el enemigo que decidieron incorporar en su ejército a mercenarios gurkhas, una práctica que todavía perdura. El Tratado de Sugauli en 1816 decretó el cese de la expansión nepalí y estableció las fronteras actuales. Nepal perdió Sikkim, Kumaon, Garhwal y casi todo el Terei.
aunque parte de este territorio fue devuelto en 1858 como recompensa por haber apoyado a los británicos durante la rebelión de los cipayos en la India. Un observador británico fue enviado a Katmandú para reconocer el terreno, pero los europeos sabían que sería demasiado difícil colonizar aquel escaparado territorio y se contentaron de mantenerlo como estado tapón. Hoy en día los nepalíes aún presumen de no haber sido nunca colonizados por los británicos, a diferencia de los vecinos estados montañosos de la India. Tras su humillante derrota, Nepal cerró todo contacto con el exterior entre 1816 y 1951. Los británicos residentes en Katmandú eran los únicos occidentales que vieron Nepal en más de un siglo. Fue una dura pérdida que le costó el orgullo a la nación. Es relevante saber la historia de cada país para entender su presente, por consiguiente les hablaré un poco más sobre la historia de Nepal. Estaré explicándoles la restauración de los Shah. A finales de 1950, el Partido del Congreso de Nepal, recién creado y dirigido por B.P. Corila, consiguió arrebatar a los Rana la mayor parte del Terai y estableció un gobierno provisional en la ciudad fronteriza de Birhang. La India ejerció una influencia considerable y negoció una solución a la agitación del país. En 1951, el rey Tribhuvan formó un nuevo gobierno parlamentario compuesto por miembros relegados de la familia Rana y del Partido del Congreso. Para el año de 1959, Nepal celebró sus primeras elecciones generales en las que el Partido del Congreso de Nepal ganó con claridad y B.P. Corila se convirtió en un nuevo primer ministro. Sin embargo, para finales de 1960, el rey manda a detener al gabinete y abandona su papel puramente ceremonial para hacerse con el control efectivo del Estado. En el año de 1962, Mahendra se descantó por el sistema de gobierno indirecto de los Panchayat, que significa consejeros. El poder supremo que quedaba en manos del rey, que escogió a 16 miembros de los 35 del Panchayat nacional y nombró al primer ministro y a su equipo. Se prohibieron los partidos políticos. Posteriormente, su hijo Virendra, al sucederlo en 1972, continuó con medidas muy represivas. El descontento social por la corrupción y el aumento del costo de vida llevó a disturbios en 1979, resultando en un referéndum que mantuvo el sistema de Panchayat. El país experimentó fuerte represión y censura, con detenciones y torturas a opositores, mientras una gran migración interna hacia India ocurría debido a la búsqueda de tierras y trabajo. Por otra parte, en el año de 1989, los partidos nepalíes de la oposición formaron una coalición para luchar por una democracia multipartidista, con el rey como jefe de Estado constitucional. Esta iniciativa de protesta se llamó Jana Andolan, que significa Movimiento Popular. A principios de los años 90, el gobierno respondió a una concentración no violenta de más de 220,000 personas con balas, gases lacrimógenos y miles de detenciones. Tras varios meses de altercados periódicos, toques de queda, una exitosa huelga y gracias a la presión de varias organizaciones internacionales, el gobierno finalmente se vio obligado a ceder. El 9 de abril, Nepal se convirtió en una democracia. En mayo de 1991, el Partido del Congreso nepalí ganó las elecciones generales y 2 años más tarde, unas elecciones en mitad de la legislatura dieron lugar a un gobierno de coalición, liderado por el Partido Comunista. Fue una de las pocas ocasiones en que un gobierno comunista alcanzó el poder por votación popular. A finales de la década de los 90, tras una década de democracia endeble, muchos nepalíes perdían confianza en el gobierno mientras proliferaban las rupturas de coaliciones, las disoluciones de gabinetes y las destituciones de políticos. Con esto es que damos comienzo a lo que se conoce como la Guerra Popular, que fue en el año de 1996, cuando los maoístas, que era un grupo extendido del Partido Comunista, declaró una guerra presentando al entonces primer ministro una carta de 40 puntos, con demandas políticas preferentes para las comunidades atrasadas. En estos 40 puntos se abarcaban la identidad nepalí asertiva, acabar con las escuelas con fondos privados y exigían un mejor gobierno. Irónicamente, el movimiento estaba liderado por 2 intelectuales de casta alta, Pushpa Kamal Dahal y Parubam Bhattacharjee, quienes luego serían primeros ministros de Nepal. La insurgencia empezó en el distrito de Rolpa, que es en el centro oeste de Nepal. La primera avanzada de insurgentes estaba mal equipada con mosquetones antiguos y cuchillos gurkhas, pero rápidamente se armaron con armas robadas de los comisarías y aprovechando la apertura de la frontera con India obtuvieron explosivos caseros y fusiles. Por otra parte, la falta de representación política, la pobreza rural, el resentimiento contra el sistema de castas, los problemas de la reforma agraria y la corrupción política en Katmandú llegaron a muchos a reunirse a los maoístas, que llegaban a tener hasta 15,000 combatientes y una milicia de reserva de 50,000 efectivos. Los ataques se extendieron a casi los 75 distritos de Nepal, incluyendo Katmandú, y los insurgentes controlaban cerca del 40% del país, incluyendo 2 zonas protegidas en el extremo occidental y algunas de las principales rutas de trekking, donde los alpinistas eran obligados a entregar donaciones a las bandas maoístas. Finalmente, en 2001, el clima político en Nepal se intensificó cuando el rey obtuvo el apoyo del ejército y milicias leales al gobierno de Estados Unidos, ya que este declaró que los maoístas eran terroristas y financió a Nepal con millones de dólares para combatirlos. En el año de 2005, el conflicto había causado la muerte de unos 13,000 personas, incluyendo muchos civiles, y Amnistía Internacional acusó a ambos bandos de graves abusos de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, secuestros, torturas y reclutamiento de niños. Este periodo fue descrito como sombrío. El ritmo del cambio político experimentado por Nepal fue vertiginoso. Un mes después de los maoístas lograran la mayoría en las elecciones de abril de 2008, el parlamento abolió por completo la monarquía con una mayoría de 560 votos frente a 4. Concluían así 240 años de gobierno monárquico. El nuevo gobierno contó con el antiguo líder guerrillero Pushpa Kamal Dahal como primer ministro y con el doctor Parubam Bhattacharjee como ministro de Finanzas.
En el año 2009, Pushpa Kamal Dahal dimitió a causa de luchas internas, preludio de lo que se avecinaba. Los antiguos terroristas maoístas pasaban a ser ministros, los miembros del Ejército Popular de Liberación se unieron al Ejército Nacional y se redactó una nueva constitución. Todo ello como parte de un proceso para incorporar a las antiguas guerrillas en la corriente política dominante. Tras una década de oscuridad, violencia y agitación social en todo el país. Antes de hablar de la política en sí misma, hay que darnos cuenta cómo todo este proceso se ha visto reflejado en la economía del país. Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo. Según la información proporcionada por la ONU hasta el año 2020, al menos el 25% de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Nepal es la economía número 99 por volumen del PIB. Su deuda pública en 2022 fue de 16.898.000 euros, con una deuda del 43.1% del PIB. Su deuda capital es de 561 euros por habitante. El PIB per cápita es muy buen indicador de nivel de vida y en el caso de Nepal en 2022 fue de 1.302 euros, por lo que se encuentra con esta cifra hasta en la parte final de la tabla, en el puesto 163. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación con los 196 países del ranking de PIB per cápita. Al hablar de Nepal es importante considerar que hasta 1950 era una sociedad agraria y aislada. A partir de entonces el país entró en una nueva era y se enfrentó al reto de construir infraestructura esenciales como escuelas, hospitales, carreteras, energía eléctrica e industria desde cero. Con el paso del tiempo, Nepal ha experimentado profundas transformaciones demográficas, económicas y políticas, y sus gobiernos han invertido en la construcción de infraestructura de transporte y comunicación, así como en el impulso de la industria y la agricultura. Durante estos años, el comercio ha experimentado un aumento, se han desarrollado los servicios sociales y la infraestructura y el turismo se ha convertido en un importante fuente de ingresos. El turismo, de hecho, es la mayor industria de Nepal y su mayor fuente de divisas e ingresos, al poseer 8 de las 10 montañas más altas del mundo. Nepal es un destino de moda para montañeros, escaladores y personas en busca de aventuras. La herencia hindú y budista de Nepal y su clima fresco son también grandes atractivos. El Everest, el pico más alto del mundo, se encuentra en Nepal. El montañismo y otros tipos de turismo de aventura y ecoturismo son importantes atractivos para los visitantes. Lumbini, que fue el lugar de nacimiento de Buda declarado Patrimonio de la Humanidad, se encuentra en el sur de la región occidental de Nepal, que a pesar del nombre está situada en el centro del país, y hay otros importantes lugares de peregrinación religiosa por todo el país. La industria turística se considera una forma para aliviar la pobreza y lograr una mayor equidad social en el país. El turismo aporta $471 millones al año a Nepal. No obstante, los últimos años han sido difíciles debido al terremoto del 2015 y a la pandemia, lo que ha provocado una desaceleración de la economía y ha hecho complicado mantener lo logrado y mejorar las condiciones de vida de las personas. Aunque casi el 80% de las personas en Nepal trabajan en la agricultura, solo el 20% de la superficie del país es cultivable. Además, las remesas enviadas por los nepalíes que migran a países del Golfo para trabajar siguen siendo uno de los principales medios para reducir la pobreza. Las zonas rurales del país dependen en gran medida de la agricultura de subsistencia, ya que este sector apenas contribuye con 1/3 del PIB nacional. Muchos hogares rurales tienen a un miembro de la familia trabajando en el extranjero, lo que deja a las mujeres a cargo de la gestión del hogar o obliga a las jóvenes a abandonar la escuela para ayudar a las responsabilidades familiares. Por eso, los principales retos del país son: 1. Mejorar la infraestructura y servicios de las zonas rurales. 2. Ofrecer apoyo a los grupos étnicos y sociales más marginados. Y 3. Mejorar las oportunidades de generar ingresos en los hogares rurales. Es importante pues que el país se desarrolle de manera equitativa, no solo enfocado los esfuerzos en el sector urbano. Tanto el gobierno como las organizaciones locales como la comunidad internacional pueden colaborar para mejorar la calidad de vida de las personas en Nepal. Además, tú también puedes contribuir y formar parte de este cambio positivo. Gracias, Kao, por tu grandiosa explicación y me gustaría apoyar tu punto acerca de que la comunidad internacional debe contribuir al desarrollo humano de los nepalíes. Ahora hablaremos del sistema político de Nepal, que se divide en 3 poderes y su sistema parlamentario. El poder ejecutivo está compuesto por el jefe de Estado, es el presidente elegido indirectamente por un colegio electoral del Parlamento Federal y de la Asamblea Estatal, por un periodo de 5 años. El actual presidente es Ramchandra Paudel desde marzo del 2023. Por su parte, el jefe de gobierno es el primer ministro Pushpa Kamal Dahal desde 2022. El poder legislativo es bicameral, se compone por la Asamblea Nacional o Cámara Alta y la Cámara de Representantes. La primera está constituida por 59 escaños, 56 integrantes, incluyendo al menos 3 mujeres y un representante de la comunidad Dalit,
que es este grupo, pues es un resabio del sistema de castas ya abolido, cuyo integrante son los más pobres del país. Un miembro con discapacidad o minoría son elegidos indirectamente por un colegio electoral de líderes estatales y municipales, y 3 miembros, incluida una mujer, son nominados por el presidente de Nepal por recomendación del gobierno. Su cargo dura 6 años. Por otra parte, la Cámara de Representantes o Cámara Baja está integrada por 275 escaños, 165 miembros elegidos directamente en circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple de votos y 110 miembros elegidos directamente en una sola circunscripción. Respecto al Poder Judicial representado por la Corte Suprema, está integrada por el presidente del tribunal y hasta 20 jueces. Es sin duda muy interesante ver a Nepal desde su lado más político, Vania, pero ¿por qué no les platico un poco sobre su sociedad y su cultura? Esta es mi última participación del podcast y nada mejor que cerrar con hablar cómo es la gente de Nepal y qué nos puede brindar de manera cultural. Primero, empezando demográficamente, según los datos del año 2023, la población de Nepal era de 30.176.568 habitantes, siendo el 49.6% de su población hombres y el 50.4% las mujeres. El país cuenta con una tasa de crecimiento anual de 1.18% en los últimos años. Para el año 2021, el 99.39% de la población tenía menos de 15 años, el 64.56% entre 15 y 64 y el 6.5% más de 65, siendo los mayores de 80 años tan solo el 0.75% de la población, lo que indica que la población de Nepal es principalmente joven. Los conceptos culturales dominantes en Nepal son la casta, el estatus, y ambos han contribuido a crear un sistema estrictamente definido de jerarquía y deferencia. La casta determina no solo el estatus de una persona, sino también su carrera, su matrimonio, cómo debe relacionarse con otros nepalíes y cómo deben reaccionar con los demás. Este sistema jerárquico se extiende incluso a la familia, donde todo el mundo tiene un cargo claramente definido. Su forma de ver el mundo se basa en la plegaria, el ritual y la creencia de que los dioses son seres que pueden intervenir directamente en los asuntos humanos. Los nepalíes perciben lo divino en todas las partes. Ya el saludo Namaste significa literalmente saludo a lo divino que tienes adentro. Los pilares de la vida nepalí son las obligaciones y recompensas para con la familia, el grupo étnico y las castas. La persona que rompe estas tradiciones centenarias se arriesgan a que la comunidad ordene su rechazo y aislamiento, aunque los jóvenes, en especial en las zonas urbanas, cada vez están más influenciados por el estilo de vida y valores occidentales. Los matrimonios concentrados siguen siendo lo normal en la sociedad hindú de Nepal. Normalmente se producen entre miembros de la misma casta o grupo étnico, que se está incrementando el número de matrimonios que se casan por amor. Las castas en Nepal, pues en un lugar de encuentro de los indoarios en la India y la gente del Himalaya de ascendencia mogol, se distinguen las 3 zonas culturales y físicas que comprenden de este a oeste, el norte con el Himalaya, los montes medios y la Terai. Te voy a comentar solamente de un par de castas. Por ejemplo, tenemos a los Takali, que son originales del valle de Gandali, en el centro de Nepal, y se han convertido en los grandes emprendedores del país. En su día tuvieron un papel destacado en el comercio de sal entre el subcontinente y el Tíbet. Los viajeros los reconocerán fácilmente porque son los propietarios de hoteles y refugios, especialmente en el circuito de Annapurna. Después también tenemos a los Tamá, que son uno de los grupos más extensos. Viven en las colinas al norte de Katmandú y en ellos la influencia tibetana es especialmente fuerte. Eran famosos por su independencia frente a la autoridad debido al estatus bajo al que fueron relegados en el siglo XIX, lo que los obligó a depender de trabajos de baja categoría, como hacer de porteadores. Muchos de los recuerdos típicos tibetanos, como las alfombras y tangaks, se encuentran en Katmandú, son obras de los Tamang. Por último, la cultura nepalesa está influida por toda la cultura india del sur y la tibetana china del norte. Se puede apreciar varias similitudes en cuanto a vestimentas, forma de vida, lenguaje y comida. Una comida típica nepalesa consiste en el dal bhat, que son lentejas servidas con arroz y otros vegetales. El folclore es otra parte integral de la sociedad nepalesa. La rica tradición oral sirve para explicar el sistema de vida, la cultura y las creencias locales, basándose en cuentos contados de boca a boca acerca de amor, guerra, efectos, fantasmas y demonios. Muchas de estas historias son representadas en danzas y canciones. El pueblo Newar es famoso por sus bailes con máscaras acerca de dioses y héroes.
Gracias, Kao. Qué increíble explicación. Por eso me encanta este país. Tiene muchísima riqueza cultural. Deberíamos de visitarlo un día, ¿eh? Y bueno, ahora acerca del sector militar. Tenemos que el ejército de Nepal, también conocido como ejército Gurkha, es la Fuerza Armada Terrestre de Nepal y un componente principal de este país. El servicio es voluntario y la edad mínima de inscripción es de 18 años. Anteriormente llamado el Real Ejército de Nepal durante la monarquía, fue renombrado por el Ejército de Nepal el 28 de mayo de 2008 tras la abolición de la misma. El Ejército de Nepal sigue una estricta política de alistamiento basada en la tradición Gurkha. La historia de este ejército se remonta a la campaña de unificación en el siglo XVIII, ya que fue crucial porque se necesitaba un ejército fuerte para la unificación del país. Nepal importó técnicos e ingenieros extranjeros para fabricar materiales de guerra. Tras la captura de Nawangkok en 1744, las Fuerzas Armadas nepalíes comenzaban a ser conocidas como RNA, que significan Real Ejército Nepalí. La honestidad y sencillez de los soldados impresionaban a sus enemigos y la Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a reclutar a estos nepalíes llamándolos Gurkhas. Después de la presidencia de India, el ejército indio también los llamó Gorkha. Los Gurkhas ahora sirven en unidades militares de India y Reino Unido. En 1946, las tropas del RNA participaron en el desfile de la victoria en Londres tras la Segunda Guerra Mundial. Antes del 2006, el RNA estaba bajo control del rey de Nepal, tras el movimiento del pueblo por la democracia en 2006. El Parlamento de Nepal restringió el poder real y cambió el nombre del ejército. En el año 2004, Nepal gastó $99,2 millones en su ejército, representando el 1,5% del PIB. Desde 2002, el RNA participó en la Guerra Civil Nepalesa y recibió la mayoría de sus armas de India. Actualmente, Nepal no está involucrado en ningún conflicto armado. Sin embargo, en los últimos 2 años, las relaciones entre Nepal y Rusia han estado endebles, debido a que el gobierno de Nepal estima que alrededor de 200 de sus ciudadanos luchan para el ejército ruso, con al menos 13 muertos en la zona de guerra. Sin embargo, legisladores y defensores de derechos en Nepal creen que estas cifras son mucho mayores. Bimala Rai Paudalial, legislador y exministro de Asuntos Exteriores, afirmó en el Parlamento que entre 14.000 y 15.000 nepalíes están combatiendo, basándose en testimonios de retornados, y pidió a las autoridades rusas que proporcionen datos precisos. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal informó que 4 nepalíes eran prisioneros de guerra en Ucrania. Rusia, por su parte, no ha respondido a preguntas sobre el número de nepalíes reclutados o fallecidos. Kritu Bhandari, activista en Katmandú, lidera un grupo de familiares de combatientes nepalíes y afirma que 2.000 familias le han solicitado ayuda para contactar a sus seres queridos desaparecidos o traerlos de regreso. Eso es todo por este capítulo. Tanto Vania como yo esperamos que hayan aprendido mucho acerca de Nepal, así como nosotras lo hicimos haciendo toda la investigación de este increíble país. Muchas gracias por acompañarnos.